¿Qué más? Bueno, pues vinculado a proceso, Ciro, el conductor del tren que iba conduciendo precisamente este metro, pues allá el 7 de enero, anoche terminó tarde, lo presentabas en la televisión, un enlace con Miriam Moreno, y de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, posiblemente, dice el comunicado, el imputado no se apegó a los lineamientos contenidos en los manuales técnicos, excedió el límite de velocidad en conducción de manual restringida, cambió a conducción de pilotaje automático, dice está prohibido en marcha de seguridad, en fin, pues bueno, en esto que tiene que ver con posible comisión de delitos y de omisiones y lesiones culposas, pues entonces está vinculado a proceso, ahí continuará este tema, al tiempo, Ciro, que se está revisando el asunto de el tema de fondo. Ahí vemos la fotografía del imputado, en fin, que sigue en el hospital, que sigue desde el hospital. ¿Sigue en el hospital, Miriam? Sí, la audiencia. Buenos días, Ciro Manuel. Sigue en el hospital, él siguió la audiencia el día de ayer, fueron más de 8 horas de audiencia y fue por videoconferencia. Nos decía su abogado anoche que incluso tenía la posibilidad, Carlos Alfredo, el conductor del metro, de solicitar que se difiriera la audiencia, pues había salido apenas de una operación. Sin embargo, él dijo de una vez me presento ante el juez, de una vez que concluya esta audiencia y que se determine mi situación jurídica, en donde en todo momento, aquí nos dijo el abogado al salir de esta audiencia, que él se declaró inocente, ¿sí?, de los delitos de homicidio y lesiones culposas. Y además dijo algo muy importante. Recordemos que la Fiscalía en todo momento y el gobierno de la Ciudad de México, el director del metro, ha dicho que uno de los acciones o omisiones o acciones que cometió el conductor del metro para este accidente es que él puso en automático, cambio automático, cuando debe haber estado conduciendo en manual. Y el conductor dice que no fue así. Tenemos en la línea telefónica precisamente a Edgar Fabián Hidalgo, abogado de Carlos Alfredo. Buenos días, abogado. Muy buen día, Ciro. Muy buen día, Manuel. Buenos días a todo el equipo de trabajo y agradezco la oportunidad de estar ahí con su importante auditorio. Muchas gracias. Gracias. Edgar, usted nos comentaba anoche de esta larga audiencia, se dicta se vincula a proceso y queda la duda en qué consiste esta medida cautelar de vigilancia domiciliaria, se contempla dentro del procedimiento y la ley, y qué significa para el conductor del metro que está en el hospital. Sí, muchas gracias. Efectivamente fue una audiencia maratónica, fueron casi 11 horas de audiencia. Debo reconocer la intención de Carlos, porque estuvo en todo momento presente y quería que ya pudiera definirse su situación. Él tenía esa intención y efectivamente concluye con la vinculación a proceso. Esa vinculación a proceso, como ustedes saben, es simplemente que se continúa la investigación de manera formalizada bajo supervisión del juez de control o judicialmente, y ahora ya tienen que respetar los derechos y las intenciones de todas las partes. Se da un periodo de investigación complementaria de 6 meses para poder aportar datos de prueba suficientes, que en nuestra particular punto de vista es importante, ya que tenemos conocimiento bien de la carpeta hasta que le complementan una orden de aprehensión a Carlos. Y pues en los días que se dan del análisis de la audiencia inicial, la continuación de la audiencia, que fue precisamente el día de ayer, pues es muy poco tiempo para poder recabar los medios o datos de prueba, sobre todo datos de prueba para poder demostrar y deslindar la responsabilidad de Carlos. Y propiamente lo de la medida cautelar, es una medida cautelar que le habían señalado desde la primera audiencia, pero en esta queda como precisado, se hace la precisión propiamente, de que es una vigilancia domiciliaria, pero que corresponde a un tema que si él debe de salir de su domicilio o es algo de ambulatorio, tienen que, digamos, acompañarlo, por así decirlo. No deben de invadir su intimidad, no debe estar dentro de su inmueble ni de su casa, como pasa ahorita en el hospital. Pero nosotros exponíamos ahí ante el juez de control que consideramos una medida desproporcionada, no la consideramos adecuada, porque simplemente son delitos, no por hacer menos ni a las personas lesionadas ni a las personas heridas para nada, pero es un delito de carácter culposo, que si bien es cierto pasó esta tragedia,
a él no se le está dando una responsabilidad de carácter deliberado dolosa, motivo por el cual la medida podría haber sido cualquier otra y podría haber sido hasta la colocación de un localizador si tuviera el temor de que pudiera sustraerse, pero estamos de acuerdo que apenas si puede moverse y no hay como que un... Sí, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está el eso. señor Carlos Alfredo? Pues al señor Carlos lo operan el día de ayer, propiamente a las 15 horas. Sí. Esta operación implica que pues, es un tema de carácter ortopédico, su movilidad no podemos decir nula, pero es muy poca. Él no puede valerse por sí mismo para moverse. Ya tenía una situación anterior y con la situación que se encuentra actualmente, pues está mucho más difícil, es más delicado. De hecho, se prevé, por lo que más o menos han comentado los doctores, podría estar alrededor de mes y medio hasta 2 meses. Ok. Oiga, abogado, usted nos comentaba, y también el otro abogado de las víctimas, que aquí la gran víctima de todo fue el metro, el sistema colectivo metro, incluso ya adelantando la fiscalía sobre una posible reparación del daño en caso de que resultara culpable de hasta 216 millones de pesos. ¿Que tendría que pagar quién? ¿El señor ¿El Carlos señor Alfredo? Carlos? Digo, Si resultara responsable en sentencia firme, efectivamente tendría que ser el responsable del pago. dinero que damos por sentado que no tiene y que no conseguirá, 16 millones. 260, perdón. ¿Cuánto? 260 Bueno, millones. 260 millones, abogado. Y eso nada más hablando de la reparación del daño en cuanto a los trenes del sistema de transporte colectivo y algunas cuestiones de las instalaciones fijas. O sea, estamos hablando que es para instalaciones del metro. ¿Y las víctimas? ¿Y quién se hace responsable? ¿Qué pasó con el metro como responsable? En la audiencia anterior se hizo mención que precisamente hay un seguro donde tendría que responsabilizarse solidariamente el sistema de transporte colectivo en cuanto a la reparación del daño. El seguro, por lo que lo hacen ver en la audiencia, es que solamente aplicaría para el material rodante y las instalaciones fijas, entiéndase los trenes y lo que son las instalaciones del sistema de transporte colectivo. En cuanto al tema de las víctimas, es una cantidad adicional. Solamente de las víctimas, que hasta el momento son aproximadamente 19 lesionados, que están debidamente integrados en la carpeta de investigación, que sería una cantidad adicional que también se tendría que cubrir. Y otra cantidad al gobierno de la Ciudad de México por lo que corresponde a la obra civil de donde es el túnel de la estación del metro. Del metro de la interestación de la estación del metro Potrero a la estación del metro La Raza. Muy bien. Pues muchas gracias por la información, abogado. No, al contrario, estamos para servirles y gracias por darle seguimiento al tema. Gracias. Edgar Fabián Hidalgo, abogado de Carlos Alfredo, sin los demás. Así de el chofer que manejaba el tren del metro en aquella, pues va a ser un mes, ¿no? Ya. El primer sábado de enero se dio ese choque, murió una persona, 100 lesionados y pues vinculado a proceso por homicidio culposo. Exactamente. Culposo, no doloso. No es decir, doloso. cometió un error y por ese error murió una persona, supuesto. hubo más de 100 lesionados y se ocasionaron daños al metro. Eso es lo que se determinó ayer y eso es lo que va a tratar de echar abajo su defensa, como acabamos de escuchar. ¿Qué más, Miriam? No, pues además también estuvo presente el abogado de la víctima, de esta joven de 18 años, Yeretsi Adriana. Él sale primero y nos dice: oigan, yo estoy muy en totalmente desacuerdo en que se le haya vinculado a proceso al conductor del metro como defensa de las víctimas. Digo, esto no debió suceder. Nos vamos molestos porque la fiscalía no ha hecho bien su trabajo, porque ahora resulta que la gran víctima de todo este asunto es el sistema colectivo metro. Y qué miedo, decía el abogado, porque ahora todos los que nos subimos, todos los que ocupamos el sistema colectivo metro, pues ahora ante un accidente, pues le van a echar la culpa a alguien más. Dice, no es un accidente de tránsito, que es una cosa que no valoró el juez. O sea, la culpa no es del metro, es del metro. chofer.
Entonces tú te subes al metro y si sucede lo que sea, pues no es responsable el metro, se buscará la responsabilidad siempre del conductor o alguien más tendrá la culpa, cuando se supone, como dice el abogado, se supone que opera un seguro y hay un ámbito de responsabilidad de la autoridad que aquí nos dijo el abogado, son sus palabras, pues no se ve, y total descontexto del abogado de las víctimas, de la única de las víctimas que murió enojado después de esta evidencia. Vamos a regresar al tema del metro, porque ayer el director del metro, el señor Calderón, habló de delincuencia organizada. Sí. Dice, no se pueden estar robando esa cantidad de cables de cobre del metro, no pueden ser raterillos que llegan, se meten y sacan ahí su cable. Tiene que ser una acción organizada, que uno supondría a estas alturas ya tendría perfectamente detectada la autoridad del metro. Vamos a revisar ese tema un poco sí, más. Sí, lo vamos a entrar por los números, además por los virajes que tan rápido ha ido dando la autoridad, ¿no? Entre que andar buscando los responsables, pues diciendo que es a la gente, ¿no? La que avienta cosas, pero suponiendo que son sabotaje en el metro. Sí, pues ese es el tema, ¿no? Para decir, pero ojo, porque los trabajadores del sindicato son unas ratas. Sale. ¿No jalo? Luego nos movemos a dónde, nos movemos a ver qué hacemos, metemos a 6,000 elementos de la Guardia Nacional, que más o menos lo que hicieron fue aquí simplemente replegarse a los extremos de los andenes, no estorbar, ¿no? Ha dicho el señor Calderón que eso ha inhibido a los asaltantes, ¿no? Sí, y a muchísimo. Los ladrones. Con los datos que vimos y presentabas anoche se ve que muchísimo, ¿no? Pues sí, ha habido una baja. Tendría que haber sido a cero, son 5,000 elementos de la Guardia Nacional, creo que son 5,000 de la Policía Bancaria, 10,000 elementos. Yo creo que estarían más que muertos de miedo, ¿no? Y además identificado los puntos, ¿no? De a ver, vamos a pausa.